Mi abuelo multimillonario me dejó su patrimonio, valorado en $5.000 millones. Mi exesposa, que me dejó tras 7 años de matrimonio, apareció en la pared leyendo con su nuevo esposo, sonriendo. Por supuesto, estamos aquí para recibir nuestra parte del patrimonio. Pero cuando el juez leyó la página siguiente, sus sonrisas se desvanecieron. ¿Saben qué tiene de gracioso la vida? Tiene ese humor tan retorcido que te hace esperar 32 años para el chiste. 7 años de matrimonio. Ese fue el tiempo que interpreté el papel de esposo devoto de Clarissa, mi encantadora exesposa, con la profundidad emocional de un charco y la lealtad de un gato en un parque para perros. Una vez me llamó su esposo de primera durante lo que creí que era una cena romántica en Olive Garden. Sí, romántica. Nada dice para siempre, como tener palitos de pan ilimitados y que una mujer te diga que eres como un tren de arena para las relaciones. Eres un encanto, cariño, dijo, haciendo girar la pasta como si dirigiera una orquesta de decepciones. Pero eres como, ya sabes, el primer coche que alguien compra, te lleva a donde necesitas ir, te enseña lo básico, pero al final lo cambias por algo con asientos de cuero y techo corredizo. Se rió como si fuera lo más adorable que había dicho en su vida, mientras yo me preguntaba si sería demasiado tarde para fingir mi propia muerte y mudarme a Canadá. Suficiente para practicar, descartable una vez que descubriera lo que realmente quería. Y lo que realmente quería, al parecer, era a Trevor. Sí, Trevor. Un hombre cuyo mayor logro en la vida fue ganar un concurso de chili casero en 2008, y aún lo mencionaba en cada reunión social como si hubiera curado el cáncer. Este tipo no sabía escribir emprendedor ni aunque le leyeras las primeras 9 letras. Pero de alguna manera convenció a mi esposa de que él era su boleto a las grandes ligas. En aquel entonces, me dejaba la piel trabajando doble turno en el almacén, llegando a casa con los pies doloridos y las uñas grasientas, juntando el dinero suficiente para mantenernos a flote, mientras Clarissa se pasaba el día creando tableros de paintes titulados Mi boda de ensueño 2.0 y La vida después de mi primer marido. Muy sutil, ¿verdad? Yo llegaba exhausto, y ella estaba allí en el sofá, mirando fotos de vestidos de novia y destinos tropicales para su luna de miel, planeando su futuro con el capitán Chili Pepper como si yo ya fuera un fantasma. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Me los entregó con el mismo entusiasmo que la mayoría reserva para repartir folletos del supermercado. No te lo tomes como algo personal, dijo, como si estuviera devolviendo un suéter que no le quedaba bien. Solo queremos cosas distintas. Sí, al parecer lo que ella quería era un chico que triunfara en un concurso de cocina suburbano y que pensara que vestir informal de negocios significaba usar sus pantalones cortos cargo en plebes. Pero aquí es donde la vida decidió dejar de darme una paliza y empezar a impartir justicia cósmica con un toque de ironía poética. Mi abuelo, Walter Harrington. El multimillonario de la vieja escuela capaz de comprar pequeños países solo para ponerles el nombre de sus perros de caza favoritos, había estado viendo todo este culebrón desde su mansión en la colina. El abuelo Walter no solo era rico. Era rico, como si comprara su propio senador, tenía un ala del hospital con su nombre, hacía que Jeff Bezos se sintiera como un campesino rico. El hombre había amasado su fortuna de la nada, convirtiendo una simple ferretería en un imperio empresarial que abarcaba 3 continentes. Coleccionaba coches clásicos como otros coleccionan tazas de café, poseía más bienes raíces que la realeza europea y tenía ese aire de adinerado que hacía que Gordon Gekko pareciera un aficionado de fin de semana. Pero más que eso, tenía un sentido del humor más seco que un martini en el Sáhara y una memoria más larga que un recibo de CVS. Siempre me había tenido cariño, probablemente porque era el único miembro de la familia que no se presentaba a la cena de Navidad con una propuesta de negocio y una presentación de PowerPoint. Mientras mis padres y mi hermano le besaban el trasero y le daban pistas sobre oportunidades de inversión y planificación del legado familiar, yo simplemente me sentaba allí a comer su jamón carísimo y a escuchar sus historias sobre los buenos tiempos, cuando los hombres llevaban sombrero y los acuerdos con un apretón de manos significaban algo. Tienes corazón, chaval, me dijo una vez, después de que Clarissa me llevara a una de sus elegantes cenas, donde se pasó toda la noche haciendo contactos como si se estuviera postulando a un cargo. La mayoría de la gente se fija en el dinero y ve lo que puede conseguir. Tú te fijas en la gente y ves lo que necesita. Eso es raro. En aquel momento, pensé que solo estaba siendo amable con su torpe nieto, que no podía conversar sobre carteras de valores ni clubes náuticos.
Resulta que el viejo había estado pendiente de todo. Cada desaire, cada traición, cada vez que Clarissa ponía los ojos en blanco cuando sugerí que quizás deberíamos ahorrar dinero en lugar de malgastarlo en su último plan para hacerse rico rápidamente con aceites esenciales o cualquier estafa piramidal que estuviera de moda ese mes. La vio tratarme como un cupón caducado, la vio pavonearse con Trevor como si fuera un toro de oro, la vio publicar actualizaciones en Facebook sobre por fin haber encontrado a mi alma gemela, mientras técnicamente seguíamos casados. La llamada llegó un jueves por la mañana, 3 meses después de formalizarse el divorcio. La abogada de mi abuelo, una mujer elegante que hablaba como si cobrara por cada sílaba, me informó que Walter Harrington había fallecido en paz mientras dormía. Mi primera reacción fue de genuina tristeza. A pesar de sus miles de millones, mi abuelo había sido un buen hombre que se acordó de mi cumpleaños y nunca me hizo sentir decepcionado. Mi segunda reacción, unos 30 segundos después, fue pura curiosidad por saber qué había pasado con todo ese dinero. La lectura del testamento estaba programada para el martes siguiente. Mis padres aparecieron con sus mejores galas, mi hermano llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche, e incluso parientes lejanos a los que no había visto desde la administración Clinton recordaron de repente que éramos familia. Todos estaban sentados en el despacho del abogado como si esperaran a que sonara la lotería, intentando aparentar la pena correspondiente mientras calculaban mentalmente su posible ganancia inesperada. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Clarissa y Trevor cruzaron las puertas de caoba como si fueran los dueños del lugar. Mi exesposa, al parecer, se había convencido de que 7 años de matrimonio le daban derecho a un pedazo del pastel de Harrington, a pesar de que se había pasado la mayor parte de esos años quejándose de que el abuelo era raro y probablemente senil. Trevor la acompañó como su animal de apoyo emocional, sonriendo y asintiendo, y probablemente ya planeando en qué criptomoneda invertiría su herencia imaginaria. Bueno, pensé, reclinándome en la silla y observando el espectáculo, esto va a ser interesante. La abogada carraspeó, se ajustó las gafas y empezó a leer el testamento con ese tono formal y legal que hace que todo parezca una sentencia de muerte. Propiedades por aquí, inversiones por allá, donaciones a diversas causas que mi abuelo había apoyado a lo largo de los años. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando a que los llamaran como si fuera el bingo más caro del mundo. Y entonces llegó el momento que convirtió mi vida de una canción country en una fantasía de venganza. Yo, Walter Harrington, lego la totalidad de mi patrimonio restante, valorado en aproximadamente $5.000 millones, a mi nieto, sin condiciones, sin fideicomisarios ni interferencia de nadie. El silencio en esa habitación era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo de mantequilla y servido en la cena del domingo. El rostro de Clarissa pasó por unas 12 expresiones diferentes en 3 segundos, hasta que finalmente adoptó una expresión de total incredulidad mezclada con la ira que suele reservarse para quienes descubren que su programa de televisión favorito ha sido cancelado. Trevor se quedó boquiabierto, tan grande que temí que se dislocara la mandíbula. Mis padres estaban allí sentados, con cara de que alguien les acababa de decir que Papá Noel existía, pero solo traía regalos para mí. Mi hermano empezó a hacer ruidos extraños, como si se estuviera tragando la lengua. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo, pensando en cómo mi abuelo siempre decía que la paciencia era la virtud más subestimada de Estados Unidos. De repente, ya no era el marido de la primera compra. Era la atracción principal, el protagonista, la edición de lujo con todas las características premium. $5.000 millones no solo cambian tu cuenta bancaria. Cambian tu existencia por completo, te transforman de personaje secundario a protagonista de la historia de tu propia vida. Resultó que la broma era para todos los que me habían considerado un perdedor sin ambición ni futuro. Sobre todo en mi querida exesposa, que ahora me mira como si me hubiera crecido una segunda cabeza, ambas con coronas. Ya sabes lo que dicen del dinero, tiene la magia de convertir a personas invisibles en tus mejores amigos de la noche a la mañana. Lo juro, la noticia de mi herencia debió correr más rápido que los chismes en una venta de pasteles de la iglesia, porque de repente todos, y sus madres, me llamaban como si tuviera un cajero automático personal. Pero nadie, y quiero decir nadie, tuvo la audacia, como mi querida exesposa Clarissa. 2 días. Eso es lo que tardó mi teléfono en sonar con un mensaje de un número que creía haber bloqueado con éxito de 6 maneras diferentes. Oye, desconocido, guiñando el ojo, deberíamos vernos algún día. Extrañé hablar contigo, corazón rojo.
El solo uso del emoji debería haber sido un delito federal. Es la misma mujer que, hace apenas 4 meses, me dijo que tenía la personalidad de una galleta sin sal, y que hablar conmigo era como ver cómo se seca la pintura, pero menos entretenido. Me quedé mirando el texto durante 5 minutos, preguntándome si estaba sufriendo alguna alucinación inducida por el estrés. Las agallas de esta mujer eran realmente dignas de admirar. Durante 3 años después de nuestro divorcio, no recibí más que silencio. Ni mensajes de feliz cumpleaños, ni mensajes de ¿cómo estás?, ni siquiera una cortesía de lo siento mucho, cuando falleció el señor Burbujas el verano pasado. Silencio total, como si nunca hubiera existido, como si esos 7 años de matrimonio fueran solo una extraña pesadilla que preferiría olvidar. ¿Pero ahora? Ahora extrañaba hablar conmigo. ¿Cierto? Y estoy segura de que no tenía nada que ver con que acabara de heredar suficiente dinero para comprar una islita y ponerle mi nombre. Qué casualidad que su repentina nostalgia por nuestras conversaciones profundas y significativas coincidiera a la perfección con mi transformación de exmarido sin Blanca a soltero multimillonario. No respondí de inmediato porque, sinceramente, me divertía demasiado imaginándola sentada allí con Trevor, probablemente paseando por su triste casita de alquiler, creando el mensaje perfecto y casual que me atrajera de nuevo. Me la imaginaba probándose diferentes atuendos, practicando su sonrisa inocente frente al espejo, quizá incluso viendo tutoriales de YouTube sobre cómo recuperar a tu ex. Mientras Trevor, sentado al fondo, comía cereales y se preguntaba por qué a su novia, la del billete de lotería, de repente le importaba reconectar con el perdedor de su exmarido. La reunión en el juzgado fue idea suya, claro. Solo para hablar, dijo cuando por fin la llamé, con esa voz dulce y melosa que solía reservar para hablar con cachorros y parientes mayores que podrían dejarle dinero en sus testamentos. Sé que todo esto de la herencia debe ser abrumador para ti, y solo quiero asegurarme de que estás bien. Sí, estoy segura de que eso era precisamente lo que la mantenía despierta por las noches, mi bienestar emocional. Llegué temprano porque quería un asiento en primera fila para ver la actuación que planeaba. El juzgado no era precisamente un riz, pero tenía ese ambiente oficial e intimidante que probablemente le hizo pensar que tendría algún tipo de ventaja legal. Como si presentara su caso en un edificio con suelos de mármol y banderas estadounidenses, de alguna manera sus reclamaciones serían más legítimas. Llegó pavoneándose con 20 minutos de retraso, porque claro que sí, con lo que solo puedo describir como su serio disfraz de empresaria. Una chaqueta negra que parecía prestada de una funeraria, pantalones a juego que se esforzaban demasiado por decir, soy profesional y definitivamente no estoy aquí por dinero, y zapatos que resonaban contra el suelo como una cuenta regresiva hacia la decepción. Incluso se había peinado con un toque sofisticado, uno de esos recogidos complicados que probablemente le llevarían 2 horas y media laca. Pero la verdadera estrella del espectáculo era Trevor, que la seguía como un cachorro perdido en una exposición canina. Este tipo, de alguna manera, se las había arreglado para ponerse lo que supuse que era su único traje, un modelo azul marino que parecía comprado en una liquidación de un almacén para caballeros durante la administración Bush. La chaqueta le quedaba demasiado ajustada, los pantalones demasiado cortos, y no dejaba de tirarse de la corbata como si lo estuviera estrangulando. Pero bueno, al menos lo había intentado, ¿no? Se acercaron a mí con esa confianza coordinada que solo se ve en producciones teatrales amateurs de muy mala calidad. Clarissa encabezó la ofensiva con su sonrisa de ensayo, la que solía usar con vendedores de coches y representantes de atención al cliente, mientras Trevor la flanqueaba como una especie de guardaespaldas de descuento. Parecían Bonnie y Clyde. Si Bonnie hubiera sacado su estrategia criminal de Pinterest, y Clyde no supiera cómo usar un abrelatas sin llamar al soporte técnico. Hola, cariño. Clarissa arrulló, y juro por Dios que parpadeó. Como si les hubiera dado un buen golpe. Como si estuviera audicionando para un anuncio de los 50 sobre cómo conquistar a un marido. ¿Te ves bien? Muy bien. ¿Alguna vez te han dicho que el dinero te sienta bien? Trevor dio un paso al frente y me extendió la mano como si fuéramos viejos amigos que nos reuníamos para tomar una cerveza. Oye, colega, dijo, porque al parecer ya éramos colegas. Loco por tu abuelo, ¿eh? Pero bueno, qué manera de irse, dejando a su nieto favorito con la vida resuelta. Me estrechó la mano con el entusiasmo de un vendedor de autos usados que acaba de descubrir a un cliente con un historial crediticio pésimo y bajos estándares. Quise reírme,
Pero estaba demasiado fascinado por la audacia. Estas eran las mismas personas que, hace menos de un año, se habían asegurado de que todos en la barbacoa de nuestro amigo en común supieran que yo era un fracasado sin futuro que nunca llegaría a nada. Clarissa les había dicho a todos que dejarme había sido la mejor decisión que había tomado en su vida, y que por fin entendía lo que era la felicidad ahora que estaba con un hombre de verdad que entendía sus ambiciones. Por supuesto, continuó Clarissa, acomodándose en su silla como si estuviera presentando su propio programa de entrevistas. Estamos aquí para hablar de nuestra parte del patrimonio. Nuestra parte. Así de simple. Había ascendido de exesposa a socia. O sea, 7 años de matrimonio tienen que contar, ¿no? Construimos una vida juntos, compartimos sueños, nos apoyamos en las buenas y en las malas. Nos apoyamos en las buenas y en las malas. Esto de la mujer que una vez me dijo que me sentía emocionalmente agotadora porque me había puesto triste cuando murió mi perro. La misma mujer que pasó nuestra cena de aniversario enviando mensajes de texto a otras personas porque estaba haciendo networking y mi empresa no contribuía al desarrollo de su marca personal. Trevor asintió como un cabezón en un terremoto. Claro, hermano. Y oye, sé que esto puede ser incómodo, pero Clarissa y yo somos como un equipo ahora. Lo que a ella le afecta, a mí también, ¿sabes? Pensamos en el futuro, en construir algo juntos, y sinceramente, esta herencia podría ser el capital inicial para emprendimientos realmente emocionantes. Apuesto a que sí. Ya me imaginaba el plan de negocios de Trevor, probablemente garabateado en una servilleta y un crayón. Paso 1. Conseguir dinero del ex de Clarissa. Paso 2. Invertir en criptomonedas, bebidas energéticas o fidget spinners. Paso 3. Ganancias. Era el mismo tipo que una vez intentó montar un negocio de venta de cubitos de hielo artesanales y no entendía por qué nadie quería pagar $5 por agua congelada, aunque fuera de origen local, del grifo de su cocina. Dije, reclinándome en mi silla y disfrutando del espectáculo, que agradezco que hayan venido a ¿qué exactamente? ¿Felicitarme? Porque si es eso, gracias. De verdad. Su apoyo lo es todo. Casi podía ver cómo le daba vueltas la cabeza a Clarissa mientras intentaba averiguar si yo era sincero o si les estaba tomando el pelo. Bueno, claro que nos alegramos por ti, dijo, aunque su sonrisa empezaba a verse un poco forzada. Pero también somos personas prácticas, y sabemos que la riqueza repentina puede ser un reto. Es abrumador. Por eso creemos que es lógico que nos involucremos para ayudarte a gestionar esto de forma responsable. Les cuento esto a una mujer que una vez agotó 3 tarjetas de crédito comprando aceites esenciales porque creía que podía convertirse en una emprendedora del bienestar, y a un hombre cuya idea de planificación financiera consistía en consultar su horóscopo para ver sus números de la suerte. Sí, definitivamente estas eran las personas que quería que manejaran mis miles de millones. Lo mejor fue verlos intentar mantener su farsa mientras poco a poco me daba cuenta de que no me creía lo que vendían. La fachada profesional de Clarissa empezó a resquebrajarse como maquillaje barato con el calor, y la confianza de Trevor empezó a flaquear al darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, esto no iba a ser tan fácil como creían. Me senté allí, con las manos juntas, sonriendo como si estuviera viendo el programa de comedia más entretenido del mundo. Porque, en cierto modo, lo estaba haciendo. ¿Y lo mejor? El programa apenas comenzaba. ¿Quieres saber cómo es el poder real? No se trata de coches ostentosos, cadenas de oro ni de publicar fotos de tu desayuno en Instagram con hashtags sobre vivir la vida al máximo. El poder real es mi abuelo Walter comprando un campo de golf entero de 18 hoyos porque un imbécil pomposo con pantalones cortos a cuadros le dijo que su swing parecía el de un flamenco borracho con una convulsión. La mayoría de la gente simplemente habría cambiado de campo o tal vez tomado algunas clases. ¿Pero abuelo? El abuelo se gastó $2,5 millones solo para poder acercarse a ese tipo la semana siguiente y decirle, ¿sabes qué, amigo? He estado pensando en lo que dijiste, y tienes toda la razón. Mi swing es pésimo. Menos mal que ahora es mi campo, así que puedes jugar en otro sitio. Ese era Walter Harrington en pocas palabras. Mezquino como un tronco, con la fuerza suficiente para justificarlo, y sin duda mi héroe en todo lo que importaba. El hombre no solo tenía dinero. Tenía estilo,
principios y un sentido del humor más seco que un martini en el Valle de la Muerte. Mientras otros ricos coleccionaban arte o vinos añejos, mi abuelo coleccionaba momentos de venganza pura y sin adulterar, servidos bien fríos con un toque de «vete al diablo». Recuerdo tener unos 12 años, sentado en su enorme sillón de cuero en su estudio mientras me contaba esa historia, rodeado de paredes llenas de libros que había leído de verdad y premios de organizaciones benéficas que había apoyado. No como esos filántropos de Instagram que se hacen una selfie repartiendo un sándwich y fingen haber solucionado el problema del hambre en el mundo. El abuelo hacía sus buenas obras en silencio, pero cuando alguien lo traicionaba, era cuando todo el mundo podía ver el espectáculo. «Ves, chaval», me dijo, encendiendo uno de sus puros cubanos que probablemente costaban más que la cuota del coche de la mayoría. El dinero no se trata de comprar cosas. Cualquier idiota con una tarjeta de crédito puede comprar cosas. El dinero se trata de comprar libertad. La libertad de decirle a la gente exactamente lo que piensas de ellos sin preocuparte por las consecuencias. Vivía con esa filosofía día a día. Cuando el alcalde intentó extorsionarlo para conseguir una donación mayor para su campaña de reelección, el abuelo compró el periódico local y publicó una portada que denunciaba la ingeniosa gestión de las cuentas de gastos de su señoría. Cuando su vecino se quejó de la antiestética colección de coches clásicos en la entrada de su casa, el abuelo compró la casa del vecino, la demolió y convirtió el terreno en un aparcamiento para aún más coches clásicos. El hombre no solo guardaba rencor. Los conservaba como buen vino y los servía a la temperatura perfecta. Pero lo que la mayoría de la gente nunca entendió del abuelo fue que su legendaria mezquindad provenía de auténticos principios. No era un simple rico que hacía berrinches porque podía permitírselo. Era un hombre que había construido su imperio de la nada, que empezó con una ferretería destartalada que apenas daba beneficios, y que nunca olvidó lo que se sentía al ser ignorado o subestimado. «He sido pobre y he sido rico», me dijo durante una de nuestras charlas dominicales, cuando estaba pasando por una mala racha con las constantes quejas de Clarissa sobre nuestra situación financiera. «Y déjame decirte algo, ser rico es mejor. No por las cosas que puedes comprar, sino por las que no tienes que soportar. Cuando tienes dinero, la gente no puede tratarte como basura y esperar que sonrías». Había estado viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba desde su mansión en la colina como si fuera su telenovela personal, y déjame decirte que tenía sus propias opiniones. Fuerte una vez, la primera vez que llevé a Clarissa a una de sus cenas, se pasó toda la noche dando vueltas por la sala como si se postulara para un cargo político, nombrando a cada persona semi-importante que había conocido y promocionando su nuevo plan para hacerse rico rápidamente a cualquiera que la escuchara. Un mes, aceites esenciales, al siguiente, alguna especie de pirámide de proteínas en polvo, siempre convencida de que su gran oportunidad estaba a solo una publicación de Instagram de hacerse millonaria. Mi abuelo observaba esta actuación con la diversión despreocupada que se suele ver en un zoológico cuando los monos ofrecen un espectáculo especialmente entretenido. Después de que ella se disculpara para empolvarse la nariz, probablemente para tomarse selfies en el baño de invitados, se inclinó hacia mí y me dijo: «Hijo, esa mujer te mira como si fueras un entrenamiento antes de que empiece el partido de verdad». En ese momento, pensé que solo estaba de mal humor, como siempre. A mi abuelo nunca le había impresionado mucho nadie que se esforzara demasiado por impresionarlo, y Clarissa sin duda lo estaba intentando. Se había puesto su vestido más caro, lo que, conociendo nuestra situación financiera, significaba que probablemente agotó otra tarjeta de crédito y dedicó 45 minutos a maquillarse, creando lo que ella llamaba su cara de networking. Quería impresionarme, sí, pero no necesariamente a mí. Pero mi abuelo se dio cuenta desde el primer día. La vio tratarme como su cajero automático personal y su saco de boxeo emocional. Vio cómo ponía los ojos en blanco cada vez que intentaba participar en conversaciones sobre algo más sofisticado que los realities o los chismes de famosos. Se dio cuenta de que se olvidaba de mencionarme al presentarse a sus amigos ricos, como si yo fuera un pariente vergonzoso con el que estaba atrapada en lugar de su marido. El asunto de Trevor lo irritó muchísimo. Cuando Clarissa empezó su campaña, no tan sutil, para pasar de marido de primera a modelo premium, el abuelo no solo lo desaprobó. Se lo tomó como algo personal. Me había visto trabajando arduamente, intentando construir algo decente con una mujer que ya estaba buscando a mi reemplazo, y eso ofendió cada fibra de su sensibilidad anticuada. La palabra de un hombre solía significar algo. Se quejó durante nuestra última conversación, unos 3 meses antes de morir.
Estábamos sentados en su porche trasero, contemplando su césped perfectamente cuidado, cuyo mantenimiento probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Cuando hacías una promesa, la cumplías. Cuando te comprometías con algo, lo cumplías. Hoy en día, la gente trata el matrimonio como un contrato de arrendamiento. En cuanto aparece algo mejor, están listos para cambiar a una mejor opción. Había estado hablando de Clarissa, pero me di cuenta de que también pensaba en cosas más importantes. En un mundo que había cambiado de maneras que no siempre apreciaba. Donde la lealtad era opcional y la integridad negociable. El abuelo había amasado su fortuna con acuerdos de apretones de manos y su palabra como garantía. La idea de que alguien pudiera simplemente romper un compromiso porque encontraba algo más conveniente o rentable que contradecía todas sus creencias. «¿Sabes lo que va a pasar, verdad?», me preguntó ese día, dándole una larga calada a su puro y viendo cómo el humo se disipaba con la brisa de la tarde. «Te va a dejar por ese campeón del concurso de Chile. Y luego va a venir a husmear por aquí pensando que tiene derecho a un pedazo de lo que he construido. Recuerda lo que te digo, chaval, cuando sale el dinero, los buitres empiezan a rondar». Pensé que estaba paranoico. Quizás un poco amargado por envejecer y ver cómo cambia el mundo a su alrededor. Pero el abuelo Walter no había llegado a donde estaba por equivocarse con la gente. Había pasado más de 70 años estudiando la naturaleza humana. Y podía identificar a una cazafortunas a 3 condados de distancia. Cuando eso sucede, continuó, sonriendo con esa sonrisa que solía significar que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Simplemente sonríes y observas cómo se ahogan en su propia avaricia. Tengo planes para gente así. Debí saber que lo decía en serio. Imagínate esta escena. Una sala de conferencias con paneles de caoba que denotaba la presencia de ricos y abogados veteranos. Con óleos de jueces fallecidos y libros de derecho encuadernados en cuero que probablemente no se habían abierto desde la administración Carter. Todo el lugar olía a cera para muebles y sueños destrozados, lo cual parecía bastante apropiado para lo que estaba a punto de suceder. El juez Whitaker, un tipo que parecía tallado en granito por los propios padres fundadores, se sentó a la cabecera de una mesa de conferencias que bien podría haber servido como pista de aterrizaje, hojeando la pared del abuelo como si estuviera leyendo los cómics matutinos. Pero no era una lectura de pared cualquiera. Era el equivalente legal del Super Bowl, los Oscar y una ejecución pública, todo en un evento espectacular. Cada asiento alrededor de esa enorme mesa estaba lleno de alguien que creía que estaba a punto de ganarse la lotería, y la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla y servir en la cena del domingo. Mis padres habían llegado 30 minutos antes, vestidos como si fueran a un funeral de estado y a una entrevista de trabajo simultáneamente. Mamá llevaba su formal vestido negro de fiesta, el mismo que había usado en cada boda, funeral y comparecencia ante el tribunal durante los últimos 15 años, y no dejaba de secarse los ojos con pañuelos aunque el abuelo llevaba menos de una semana fuera. Papá estaba sentado, erguido como un palo, con su mejor traje, el que solía reservar para las auditorías de la iglesia y hacienda. Miraba el reloj cada 30 segundos como si la puntualidad fuera a aumentar su herencia. Mi hermano Jaque apareció con cara de haber saqueado el armario de Gordon Gekko, luciendo un traje de raya diplomática que probablemente costaba más que mi alquiler mensual y una corbata que se esforzaba demasiado por decir, estoy listo para las responsabilidades de la junta directiva. Había estado practicando su cara de sorpresa pero amable en el retrovisor del coche, lo noté, porque no dejaba de mostrar esas extrañas sonrisas dentudas a intervalos aleatorios, como un político en una feria del condado. Pero las verdaderas estrellas de esta telenovela legal eran los familiares que habían salido de la nada como cucarachas cuando se encendían las luces. La prima Linda, de Phoenix, que no había hablado con el abuelo desde la administración Clinton, pero de repente recordó lo unidos que siempre habían sido. La viuda del tío Bob, la tía Marta, aferrada a una carpeta con lo que parecían pagarés manuscritos de partidas de póker de 1987. Incluso la tía abuela Gertrude había viajado desde Florida, con su tanque de oxígeno y suficientes joyas como para cegar una avioneta. Estas personas habían llegado con la esperanza desesperada que suele estar reservada para los adictos terminales a la lotería. Se sentaron allí intentando aparentar la pena apropiada mientras calculaban mentalmente los metros cuadrados y las carteras de valores, susurrando entre ellos sobre obligaciones familiares y herencias legítimas, como si estuvieran hablando del tiempo. Y entonces,
Como la guinda del pastel de toda esta disfunción del domingo, entraron Clarissa y Trevor. Mi exesposa se había convertido en un miembro de la familia en duelo para la ocasión, con un traje negro que probablemente pretendía parecer respetuoso, pero que de alguna manera lograba parecer más como si estuviera haciendo una audición para un reality show sobre viudas adineradas. Se secó los ojos con un pañuelo de verdad, como si protagonizara una obra de Tennessee Williams, y no dejaba de emitir unos sollozos suaves que no engañaban a nadie que la conociera. Trevor la seguía como un guardaespaldas de baja calidad, apretujado en lo que obviamente era su único traje y con aspecto tan cómodo como un gato en una bañera. El tipo no dejaba de tirarse del cuello y cambiar de pie, probablemente porque nunca había estado en una habitación tan cara y le preocupaba romperse algo con solo respirar. Pero lo que realmente me mató fue la forma en que asentía solemnemente a todos, como si fuera una especie de consejero de duelo en lugar del tipo que ayudó a romper mi matrimonio. Se sentaron con la clase de dignidad exagerada que se suele ver en las ceremonias de graduación de la preparatoria. Clarissa se colocó donde pudiera establecer contacto visual significativo con el juez mientras Trevor permanecía allí sentado con la mirada perdida, como si estuviera tratando de resolver un complicado problema de matemáticas mentalmente, probablemente calculando cuánto chili podría comprar con su herencia imaginaria. El juez Whitaker se aclaró la garganta, el tipo de carraspeo oficial que silenció de inmediato cualquier conversación susurrada y cualquier inquietud nerviosa en la sala. Este era el momento que todos habían estado esperando, la lectura del testamento que determinaría quién cabalgaría hacia el ocaso en la metafórica carroza dorada de Walter Harrington. Damas y caballeros, comenzó el juez, con una voz que transmitía la autoridad que te hacía querer arreglarte la corbata y confesar crímenes que no habías cometido. Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Walter James Harrington, fallecido. La sala quedó tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler en el estacionamiento. Todas las miradas estaban fijas en la gruesa pila de papeles en manos del juez, todos los cerebros hacían cálculos y todos los corazones probablemente latían tan rápido como para alimentar un pequeño generador. Este era el momento de la verdad, la gran revelación, la respuesta a la pregunta que había desvelado a la mitad de estas personas durante la última semana. El juez Whitaker hojeó las primeras páginas con la indiferencia despreocupada de quien ya había hecho este baile 1000 veces. Distribuciones de bienes, donaciones caritativas, legados específicos a diversas organizaciones que el abuelo había apoyado a lo largo de los años. 1 millón por aquí para el hospital infantil, medio millón por allá para el refugio de animales local, generosas donaciones a 3 universidades diferentes y un fondo de becas para jóvenes que no podían pagar la universidad. Mis padres se removieron nerviosos en sus asientos. Jaque se aflojó un poco la corbata. La prima Linda empezó a respirar un poco más rápido. Todos esperaban que llamaran su nombre como si fuera la lista más cara del mundo. Y entonces llegó el momento que transformó mi vida de una triste canción country en una fantasía de venganza de gran éxito. Yo, Walter James Harrington, el juez Whitaker leyó con ese tono firme y oficial que hacía que cada palabra sonara como si estuviera grabada en piedra, lego la totalidad de mi patrimonio restante, incluyendo todas mis propiedades, inversiones, negocios y activos líquidos, valorados en aproximadamente $5.000 millones, a mi nieto. El silencio que siguió fue tan completo, tan absoluto, que juro que podía oír cómo se asentían las motas de polvo sobre la mesa de conferencias. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad misma. Todos los rostros en esa sala experimentaron la misma progresión. Confusión, incredulidad, cálculo y, finalmente, distintos grados de rabia, desesperación o conmoción. El rostro de dolor, cuidadosamente sereno, de Clarissa se quebró como un jarrón barato al chocar contra el cemento. Su boca se abrió tanto que me preocupó sinceramente que se dislocara la mandíbula, y esas lágrimas falsas se secaron más rápido que un charco en el desierto. Parecía como si alguien le acabara de decir que la gravedad era opcional y estuviera a punto de irse flotando. La expresión de Trevor era aún mejor. El pobre hombre experimentó unas 12 emociones diferentes en 3 segundos, hasta que finalmente se quedó con una mirada de puro desconcierto, como si alguien le acabara de explicar la física cuántica en griego antiguo. Su actitud confiada y de colega se evaporó al instante, reemplazada por la confusión que suele verse en quienes acaban de despertarse en el siglo equivocado. Mi madre se quedó sin aliento, no una pequeña inhalación, sino una exclamación teatral que probablemente se registró en un equipo sísmico a 3 estados de distancia. Empezó a abanicarse con el bolso como si estuviera haciendo una audición para lo que el viento se llevó, mientras papá se quedaba allí sentado,
con cara de que alguien le había dicho que Hacienda quería auditar toda su existencia. Jaque emitió un sonido que era mitad tos, mitad ahogo y mitad ballena moribunda. Su sonrisa de perdedor, cuidadosamente practicada y amable, se derritió como un helado en julio, reemplazada por la expresión que esperarías de alguien que acaba de ver sus números de la lotería desviarse un dígito. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo como si esperara el autobús, pensando en cómo mi abuelo siempre decía que la mejor venganza era vivir bien. Aunque en este caso, vivir bien implicaría unos 5.000 millones de dólares y ver cómo se desmoronaban los sueños de mi exesposa en tiempo real. El juez volvió a carraspear, probablemente para asegurarse de que todos aún respiraban, y continuó leyendo el testamento. Pero, sinceramente, ya nadie escuchaba. Estaban demasiado ocupados procesando el hecho de que el perdedor de la familia acababa de heredar suficiente dinero para comprar pequeños países, mientras que ellos tenían que volver a casa con las manos vacías y explicarles a sus esposas cómo habían calculado mal esta lotería familiar. El silencio que siguió al anuncio del juez Whitaker duró justo el tiempo suficiente para que todos procesaran lo que acababan de oír, calcularan su repentino cambio de posibles herederos a testigos del premio de lotería de otra persona, y luego, colectivamente, perdieran la cabeza. Fue como ver a un grupo de personas darse cuenta simultáneamente de que habían estado jugando a las sillas musicales, y que solo quedaba un asiento, solo que era de oro macizo y tenía su propia isla privada. Clarissa fue la primera en recuperarse, porque claro que lo era. Mi exesposa siempre había sido muy ágil para controlar los daños y reinterpretar creativamente la realidad. En unos 10 segundos, había logrado reconstruir toda su expresión facial, desde la de «¿qué demonios?», hasta algo parecido a la de su experimentada y comprensiva pareja, aunque se mantenía tan bien como un castillo de naipes en un huracán. «Ah, bueno, claro que necesitará ayuda», balbuceó, con esa voz que sube una octava cuando está hablando tonterías a toda potencia. O sea, 5.000 millones de dólares son una responsabilidad tremenda para cualquiera, pero sobre todo para alguien que nunca ha tenido que gestionar semejante fortuna. Me señaló como si fuera un niño particularmente lento al que le acababan de entregar los códigos de lanzamiento nuclear y que podría destruir el mundo sin querer si no lo supervisaban. Tuve que reconocerle la rapidez con la que cambió de actitud. Menos de 30 segundos antes, estaba allí sentada con la boca abierta como un buzón roto, y ahora se presentaba como mi asesora financiera y coach de vida. Fue realmente impresionante por su desfachatez, como presenciar una clase magistral sobre cómo convertir una derrota total en una oportunidad estratégica. Mientras tanto, Trevor seguía atascado en la fase de parpadeo y procesamiento, con el cerebro aparentemente reproduciendo a cámara lenta las palabras del juez, intentando averiguar dónde exactamente se había torcido su herencia imaginaria. Pero en cuanto el codo de Clarissa le dio en las costillas, y créeme, conocía bien ese codo, me había estado empujando a tomar malas decisiones durante 7 años, volvió a la realidad como un soldado que acaba de oír la diana. Sí, claro, hermano. Intervino, recuperando de repente su voz y su confianza característica de hombre. El dinero puede cambiar a una persona, ¿sabes? No digo que lo hará, pero puede. Pero bueno, no te preocupes, hombre. Te respaldamos. Clarissa y yo somos como un equipo ahora, y te mantendremos con los pies en la tierra, te mantendremos auténtico, nos aseguraremos de que toda esta riqueza no se te suba a la cabeza. Esta profunda sabiduría provenía de un hombre que una vez pasó 3 horas en un casino porque estaba convencido de que la máquina tragamonedas iba a dar un premio, y que había intentado montar un negocio vendiendo agua del grifo premium en frascos de vidrio a $8 la botella. La idea de Trevor de planificar sus finanzas consistía en consultar su horóscopo para ver sus números de la suerte y comprar billetes de lotería raspaditos según los que tuvieran los diseños más bonitos. Es muy considerado de su parte, dije, reclinándome en la silla y tratando de no sonreír demasiado. Muy conmovedor, la verdad. Tu preocupación por mi bienestar es abrumadora. Casi podía ver cómo le daba vueltas la cabeza a Clarissa mientras intentaba averiguar si era sincero o si les estaba tomando el pelo. Alerta de spoiler. Definitivamente les estaba tomando el pelo, y disfruté cada segundo. El juez Whitaker, quien ya había presenciado este tipo de drama posterior a la lectura, carraspeó con la suficiente fuerza como para interrumpir la sesión de terapia familiar que se desarrollaba en su despacho. Quizás deberíamos continuar con la lectura antes de que todos empiecen a planificar el futuro financiero del nieto fallecido, dijo secamente,
ajustándose las gafas y mirando el testamento como si contuviera aún más sorpresas. Y vaya si fue así. Porque el abuelo Walter, ese magnífico cabrón, aparentemente había previsto este escenario exacto y se había preparado como si estuviera planeando la invasión del día de parientes codiciosos y exesposas cazafortunas. La herencia será administrada única y exclusivamente por mi nieto, continuó leyendo el juez, con ese tono de voz particular que usan los jueces cuando están a punto de soltar una bomba legal que va a arruinarle el día a alguien. Sin fideicomisarios, sin comité de supervisión, sin asesores financieros designados por el tribunal y sin ninguna interferencia de familiares, exesposas o cualquier otra persona que pudiera descubrir repentinamente un interés en su bienestar. Si el silencio tras el anuncio de la herencia me pareció impresionante, este fue absolutamente sobrecogedor. Podrían haber operado en esa sala sin anestesia, porque todos estaban tan impactados que probablemente ya no sintieran dolor. Fue como si el abuelo hubiera extendido la mano desde el más allá, hubiera mirado a todos los presentes, que ya estaban gastando su dinero mentalmente, y les hubiera dicho, no tan rápido, buitres. La expresión de apoyo de Clarissa, cuidadosamente reconstruida, se hizo añicos como una copa de vino barata al chocar contra el cemento. Se quedó boquiabierta de nuevo, pero esta vez se quedó así, como si los músculos de su mandíbula se hubieran rendido por completo. El color se le desvaneció tan rápido que temí que se desmayara, lo cual habría sido incómodo, pero también bastante gracioso. Trevor emitió un sonido como el de un globo al desinflarse, no un estallido repentino, sino ese silbido largo y lento que se produce cuando algo se desinfla sin remedio. Su lenguaje confiado de colega parecía haberlo abandonado por completo, dejándolo allí sentado, abriendo y cerrando la boca como un pez dorado que de repente se da cuenta de que está en una pecera en lugar del océano. Mis padres parecían haber sido atropellados por un tren de carga hecho solo de decepción y expectativas incumplidas. Mamá se aferró a sus perlas, literalmente, como si estuviera en una novela victoriana, mientras papá se quedaba mirando al juez como si esperara que dijera, es broma, y revelara que todo era una broma pesada. Pero el juez no había terminado. ¡Ay, no! El abuelo tenía una última sorpresa, porque al parecer creía en ser meticuloso a la hora de destrozar los sueños de la gente y asegurarse de que siguieran destrozados. Además, continuó el juez Whitaker, y juro que pude oír a todos en la sala contener la respiración. Cualquier intento de impugnar este testamento, impugnar estas disposiciones o interferir en la administración del patrimonio por parte de los beneficiarios resultará en la pérdida inmediata de todos los legados, donaciones o contraprestaciones que esa persona pudiera haber recibido del patrimonio, tanto ahora como en el futuro. Menuda ovación. El abuelo no solo había asegurado su dinero. Había construido una fortaleza legal a su alrededor, con trampas para cualquiera lo suficientemente estúpido como para intentar escalar las paredes. Era como si hubiera previsto cualquier ángulo de ataque posible y preparado contramedidas que harían llorar de envidia a su hijo Sue. Miré a mi alrededor, viendo todas esas caras decepcionadas, y pensé en las últimas palabras de mi abuelo, cuando vengan a husmear después de mi partida, sonríe y observa cómo se ahogan en su propia avaricia. Así que eso fue exactamente lo que hice. Sonreí, no con una sonrisa enorme y obvia que me hiciera quedar como un idiota, sino con una sonrisa pequeña y satisfecha que decía que estaba justo donde debía estar. Y estaban justo donde merecían estar, con las manos vacías y con la ley prohibida de hacer nada al respecto. La semana siguiente se convirtió en lo que solo puedo describir como la gira de comedia más patética jamás concebida, protagonizada por mi exesposa y su frío novio campeón en una producción que me gusta llamar como humillarse mientras mendiga dinero que no merece. Fue como ver una pésima producción teatral de un tranvía llamado Deseo, solo que en lugar de Blanche Dubois dependiendo de la amabilidad de desconocidos, era Clarissa dependiendo de la estupidez de su exmarido. La primera actuación fue un martes por la mañana, porque al parecer Clarissa había decidido que presentarse en mi apartamento a las 8:30 era el momento perfecto para lanzar su ofensiva de encanto. Yo todavía estaba en pijama, comiendo cereales y viendo las noticias de la mañana como una persona normal cuando oí un extraño rasguño en mi puerta. Al principio pensé que quizá un mapache se había colado en el pasillo otra vez, ya había pasado antes, pero entonces oí la voz de Clarissa llamándome con ese tono monótono que solía usar cuando quería algo caro. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, con lo que parecía un abrigo de piel sintética, como si hubiera asaltado a un títere particularmente desafortunado. Era de un extraño color marrón que la naturaleza nunca había querido para ningún ser vivo, y perdía el pelo como un golden retriever en verano. También llevaba una cazuela,
Porque nada dice, quiero tus millones, como aparecer con lo que probablemente era una lasaña congelada de Costco calentada en un recipiente elegante. Cariño prácticamente cantó, empujándome para entrar en mi apartamento como si aún viviera allí. Te traje el desayuno. Bueno, técnicamente es comida para almorzar, pero pensé que quizás querrías algo casero en lugar de esa porquería de cereales procesados que siempre comes. Dejó la cacerola en mi encimera e inmediatamente empezó a reorganizar mi cocina como si la estuviera preparando para una venta de inmuebles. Detrás de ella, Trevor entró arrastrando los pies, vestido con lo que supuse que era su uniforme informal de negocios, pantalones caqui que parecían planchados con una baflera y un polo que se esforzaba demasiado por decirlo. Soy accesible, pero también responsable con mi dinero. Se dirigió directo a mi refrigerador y se apoyó en él como si fuera el dueño del lugar, lo cual fue particularmente irritante ya que nunca había contribuido ni con una botella de ketchup a los gastos de mi casa durante toda su relación con mi exesposa. Oye, colega, dijo, asintiendo como si fuéramos viejos compañeros de la universidad reunidos para tomar una cerveza. Qué buen lugar tienes aquí. Muy auténtico. Muy real, ¿sabes? Nada pretencioso. Lo dijo mientras miraba mi apartamento como si fuera un crítico gastronómico reseñando un perrito caliente de gasolinera, técnicamente comiéndolo, pero dejando claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. Lo bueno de mi apartamento era que estaba perfecto. Nada lujoso. No era un desastre. Un lugar normal donde viviría una persona normal si no estuviera obsesionada con impresionar a desconocidos o mantener un estilo de vida digno de Instagram. Pero Trevor claramente catalogaba cada mueble de Target, cada producto de marca genérico en mis armarios, cada señal de que seguía viviendo como alguien que tiene que revisar su cuenta bancaria antes de comprar comida. Ya sabes. Clarissa continuó, abriendo mi refrigerador y haciendo chasquidos de desaprobación al ver su contenido. He estado pensando en nosotros. En lo que pasamos juntos. Y me doy cuenta de que quizá me apresuré en algunas decisiones. Apresuré. Así definía 7 años de manipulación emocional, seguidos de una fuga con un tipo cuya principal virtud era saber distinguir entre Kim y el pimentón. Se giró y me dedicó esa sonrisa. La que usaba cuando quería que aceptara algo que obviamente era una pésima idea, pero ya nos había comprometido. O sea, teníamos algo especial, ¿no? Nos entendíamos. Teníamos una historia, compartíamos experiencias, una verdadera compatibilidad. Esto lo dice la mujer que una vez me dijo que escucharme hablar de mi día era como ver un documental sobre la fabricación de pinturas. Técnicamente informativo, pero completamente desgarrador. Nuestra idea de experiencias compartidas aparentemente incluía todas esas veces que hizo planes sin decirme nada, gastó dinero que no teníamos en cosas que no necesitábamos y, en general, trató nuestro matrimonio como un ensayo antes de empezar la relación de verdad. Y seamos sinceros, continuó, entusiasmándose con el tema. Nunca se te han dado bien las grandes decisiones. ¿Recuerdas cuando estábamos buscando apartamentos y casi firmas el contrato del que tenía el aire acondicionado roto porque te daba pena el casero? Eres demasiado amable, demasiado confiado. Eso no es necesariamente malo. Pero cuando se trata de administrar un patrimonio importante, dejó la frase ahí como si me estuviera dando tiempo para procesar la profunda sabiduría de su preocupación. Trevor asintió como un corista de la peor banda de chicos del mundo. Tiene razón, tío. O sea, sin ánimo de ser duro, pero siempre has sido más bien, como se dice, un seguidor. Se te da bien seguir instrucciones, hacer lo que te dicen, pero tomar decisiones estratégicas importantes sobre inversiones y gestión de cartera. Esa es una habilidad completamente distinta. Gestión de cartera. Esto lo dice un tipo que una vez me preguntó si el Plan 401k era una nueva criptomoneda y si debería invertir toda su devolución de impuestos en ella. La idea de Trevor de una inversión estratégica era comprar boletos de raspadito al por mayor porque creía que las probabilidades mejoraban si se compraban más de 5 a la vez. Mira, dijo Clarissa, acomodándose en mi sofá como si estuviera presentando su propio programa. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Sé que probablemente estés dolido por cómo terminó todo, pero eso ya es cosa del pasado. Somos adultos. Podemos dejar atrás todas esas nimiedades y centrarnos en lo realmente importante. Asegurarnos de que no pierdas todo lo que el abuelo Walter construyó con tanto esfuerzo. De hecho,
había practicado este discurso. Me di cuenta porque estaba usando su tono profesional de presentación, el que desarrolló durante su breve experiencia vendiendo productos de cuidado de la piel carísimos a sus amigos de Facebook. Cada gesto, cada pausa, cada mirada significativa estaba calculada para causar el máximo impacto emocional. Podríamos ser socios, continuó, bajando la voz hasta convertirse en lo que probablemente creyó un susurro seductor. Socios de verdad esta vez, no como antes, cuando éramos niños jugando a las casitas. Ahora ambos sabemos más sobre el mundo, sobre lo que se necesita para construir algo duradero, y con la experiencia empresarial de Trevor. ¿Experiencia empresarial? Lo interrumpí, finalmente incapaz de callarme más. Trevor, ¿me recuerdas qué negocio tienes actualmente? ¿Es el de los cubitos de hielo artesanales? ¿O ya pasaste a esa idea de vender aire de lugares pintorescos en frascos de vidrio? La expresión de confianza de Trevor parpadeó como una bombilla con cables sueltos. Bueno, o sea, esas eran solo aventuras exploratorias. Investigación de mercado, en serio. Hay que probar diferentes conceptos antes de encontrar el adecuado. Eso es emprendimiento básico, amigo. Miré a estas dos personas sentadas en mi sala. Mi exesposa con su ridículo abrigo de piel sintética, presidiándome como si me hiciera un favor enorme al honrarme con su presencia, y su novio apoyado en mi refrigerador como si posara para un catálogo titulado Hombres mediocres que se creen genios de los negocios, y me eché a reír. No fue una risita educada ni una risita nerviosa, sino una risa a carcajadas, con lágrimas en los ojos, que duró unos 30 segundos mientras ambos me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Quizás sí, un poco. Pero era la locura buena, la que surge al ver una situación con tanta claridad que lo absurdo se vuelve divertidísimo. Cuando por fin recuperé el aliento, los miré a ambos y dije, ¿saben qué? Tienen toda la razón. Definitivamente necesito ayuda para administrar todo este dinero. Pero creo que empezaré por contratar profesionales. Ya sabes, gente con verdaderas cualificaciones y ética. Gracias por pasar. La lasaña huele genial. ¿Sabes lo que dicen de que el infierno no tiene tanta furia como una mujer despechada? Bueno, al parecer nunca conocieron a una mujer a la que le hubieran despechado $5.000 millones, porque Clarissa llevó el rechazo a un nivel de creatividad vengativa que habría hecho a Maquiavelo ponerse de pie y aplaudir. Cuando el plan aparecer con piel sintética y lasaña congelada, fracasó estrepitosamente, no pasó simplemente al plan B, lanzó lo que solo puedo describir como una campaña de guerra psicológica a gran escala que habría impresionado al Pentágono. Empezó sutilmente, como siempre ocurre con estas cosas. Pequeños comentarios aquí y allá, lanzados casualmente en conversaciones en el supermercado, la gasolinera, donde quiera que pudiera encontrar a alguien atento y dispuesto a escuchar chismes. Ya sabes cómo se ponen los hombres cuando de repente tienen dinero, decía ella, sacudiendo la cabeza con esa expresión de preocupación tan practicada que perfeccionó durante nuestro matrimonio. Solo estoy preocupada por él, ¿sabes? Nunca ha sido muy bueno con la presión y esta riqueza repentina. Bueno, puede ser muy desquiciante. En una semana, medio pueblo bullía con rumores sobre mi supuesta inestabilidad mental. Según Clarissa News Network, aparentemente estaba sufriendo una especie de crisis psicológica provocada por el estrés de la riqueza repentina. Personas que apenas me conocían asentían con aire de sabiduría y comentaban cómo el dinero cambia a las personas y cómo nunca se conoce realmente a alguien hasta que se hace rico. Era como ver una partida de teléfono donde el mensaje original era, Guy heredó dinero, y al final se había convertido en, Guy podría estar perdiendo la cabeza y probablemente no se le debería confiar objetos afilados. Lo bueno del enfoque de Clarissa era que nunca decía nada directamente procesable. Era demasiado inteligente para eso, demasiado experimentada en el arte de la manipulación social como para dejar huella en su difamación. En cambio, simplemente levantaba las cejas significativamente cuando salía mi nombre y dejaba que otros llenaran los espacios en blanco con sus propias imaginaciones y prejuicios. O sea, él siempre ha sido un poco diferente. Ella se sinceraba con quien la escuchara, usando ese tono que se usa cuando se comparte algo que probablemente no se debería, pero que se siente obligado a hacer por el bien común. Un chico encantador, no me malinterpretes, pero no es precisamente lo que se llamaría emocionalmente estable. Y ahora, con todo este dinero y responsabilidades, me preocupa que haga algo de lo que se arrepienta. Ese algo de lo que se arrepentirá se dejó deliberadamente vago,
permitiendo que la gente imaginara cualquier cosa, desde gastos descontrolados hasta colapsos mentales completos y posibles comportamientos peligrosos. Fue una obra maestra, de verdad. Había logrado sembrar la duda sin hacer acusaciones específicas que pudieran ser refutadas o refutadas. Trevor, por su parte, había adoptado un enfoque diferente para rehabilitar su imagen y posicionarse como el adulto responsable en toda esta situación. En lugar de sutiles campañas de rumores, había optado por la estrategia de fingir hasta conseguirlo, pavoneándose por la ciudad como si ya estuviera administrando mi herencia y aún no hubiera terminado el papeleo. En el gimnasio, había empezado a dominar el mercado junto a las pesas, impartiendo lo que él llamaba sabiduría sobre gestión patrimonial a cualquiera que lo escuchara. Sí, ahora mismo estoy asesorando sobre una importante herencia. Decía mientras hacía flexiones de bíceps que parecían más danza interpretativa que ejercicio real. No puedo entrar en detalles, obviamente, por la confidencialidad del cliente y todo eso, pero digamos que son miles de millones, en plural. Konave, de alguna manera se convenció a sí mismo, o al menos se convenció a sí mismo de actuar como si se hubiera convencido, de que su relación con Clarissa lo convertía en una especie de asesor experto en mis finanzas. En su versión de la realidad, no era un emprendedor fracasado cuyo mayor éxito empresarial fue ganar un concurso de Chile hace 13 años. Era un consultor estratégico que había accedido amablemente a guiar a un multimillonario abrumado por el complejo mundo de la gestión patrimonial de alto riesgo. Lo que pasa con la riqueza repentina, le sermoneaba a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca, es que requiere una mentalidad completamente diferente. Ya no puedes pensar como una persona normal. Tienes que pensar en el panorama general, en la estrategia a largo plazo y en los mercados globales. A la mayoría de la gente le dan esa cantidad de dinero. Entran en pánico. Toman decisiones emocionales en lugar de racionales. Por eso necesitas a alguien con experiencia, alguien que entienda la psicología de la riqueza. La psicología de la riqueza. De alguien que una vez intentó devolver un billete de lotería porque creía que los números estaban mal impresos. La comprensión de Trevor sobre los mercados globales se extendía hasta el punto de saber que los precios de la gasolina subían y bajaban, y su idea de estrategia a largo plazo consistía en planificar qué almorzaría al día siguiente. Pero compartió estas perlas de sabiduría con tanta seguridad que algunos empezaron a creer que sabía de lo que hablaba. Los rumores se volvieron más específicos y ridículos con el paso de las semanas. Según varias fuentes de la ciudad, al parecer yo acumulaba dinero como un dragón, hablaba solo en público, compraba cosas raras por internet a todas horas de la noche y actuaba con paranoia pensando que todos intentaban aprovecharse de él. Eso último fue particularmente irónico, considerando que era cierto, pero no en el sentido en que lo decían. Mi favorita fue la historia de que me habían visto llorando en películas al azar, lo cual, bueno, técnicamente era cierto si contamos que se me saltaron las lágrimas durante el final de Buscando a Nemo en el cine de descuento. Pero en el contexto de la campaña de desprestigio contra Clarissa, esto se convirtió en evidencia de mi inestabilidad emocional, en lugar de ser una simple reacción humana a los sentimientos de los peces animados. Todo el asunto habría sido más perturbador si no fuera tan obviamente desesperado y con una motivación tan evidente. Cualquiera con 2 dedos de frente podría ver lo que estaba pasando. Mi exesposa y su novio intentaban crear una narrativa que justificara su continua intromisión en mis asuntos financieros. Si lograban convencer a suficiente gente de que yo era inestable, irresponsable o, de alguna manera, incapaz de administrar mi propia herencia, tal vez podrían justificar una intervención o supervisión. Pero lo que pasa con los chismes de pueblo es que captan la atención de un pez dorado conta. La gente se emocionó con el drama durante unos 15 minutos, y luego pasaron a especular sobre si el nuevo restaurante chino estaba realmente dirigido por chinos o si el cartero tenía una aventura con la dueña de la floristería. Mi supuesto colapso mental pasó a la historia más rápido que el matrimonio de un famoso. Mientras tanto, me lo pasaba bomba interpretando el papel de misterioso multimillonario recluso. Iba a Target y compraba calcetines con dinero en efectivo. Simplemente porque podía y veía a la gente murmurar sobre mis erráticos hábitos de gasto. Sonreía y saludaba a quienes obviamente hablaban de mí, lo que probablemente reforzaba sus teorías sobre mi deterioro mental, pero también me hacía sentir como si estuviera protagonizando mi propio espectáculo de comedia. Lo mejor fue ver cómo crecía la frustración de Clarissa a medida que su campaña no lograba un impulso real. Había dedicado tanto esfuerzo a este elaborado plan de difamación,
Pero al final, a la mayoría de la gente no le importaba lo suficiente mi vida personal como para seguir su relato. Claro, cotilleaban sobre ello tomando un café o haciendo cola en el banco, pero nadie organizaba intervenciones ni pedía investigaciones sobre mi idoneidad como heredero. Y, en realidad, ¿qué pretendía lograr? Incluso si hubiera logrado convencer a todo el pueblo de que estaba completamente loco, no habría cambiado la realidad legal del testamento del abuelo. El dinero era mío, en justicia, protegido por más barreras legales que Fort Knox. Lo único que hacía era quedar como una persona insignificante y desesperada ante cualquiera que prestara atención. Pero tenía que reconocerle su persistencia. La mujer había convertido la difamación en una forma de arte, aunque se tratara de una actuación amateur para la que nadie compraba entradas. Justo cuando creía que el genio estratégico del abuelo Walter había alcanzado su máximo esplendor con las disposiciones de la voluntad férrea, el anciano logró sorprenderme desde el más allá una vez más. Llegó en la forma de Daniel Green, su abogado de toda la vida, un hombre elegante de unos 60 años que parecía capaz de negociar un tratado de paz entre naciones en guerra y llegar a casa a tiempo para la cena. Green había sido el asesor legal del abuelo durante más de 30 años, lo que significaba que probablemente había visto más dramas familiares y tramas de herencias que un guionista de telenovelas en plena borrachera. Me llamó un miércoles por la mañana, unas 3 semanas después de la campaña de desprestigio de Clarissa, hablando con ese tono cauteloso y mesurado que usan los abogados cuando están a punto de soltar información que lo va a cambiar todo. Necesitamos reunirnos, dijo, sin las formalidades habituales. Hay disposiciones adicionales en la planificación patrimonial de tu abuelo que aún no hemos analizado, disposiciones que han cobrado relevancia dados los recientes acontecimientos. Acontecimientos recientes. Eso lo decían los abogados, tu exesposa psicópata y su novio idiota son tan predecibles como tu abuelo pensó que serían, y planeó en consecuencia. Quedamos en vernos en una cafetería del centro. Nada del otro mundo, uno de esos sitios donde puedes tomarte un buen café con leche y sentarte en una mesa de la esquina sin que nadie te moleste ni escuche a escondidas tu conversación sobre estrategias de herencia multimillonarias. Green apareció con un maletín de cuero que parecía más viejo que los dos juntos, de esos cueros desgastados y caros que mejoran con el tiempo en lugar de desmoronarse. Pidió café solo, sin azúcar, sin crema, sin tonterías, y se sentó frente a mí con el aire de alguien que lleva lidiando con la disfunción de familias adineradas desde hace mucho más tiempo del que podía recordar. Tu abuelo, empezó, abriendo el maletín y sacando una carpeta manila mucho más gruesa que cualquier otra que hubiéramos manejado durante la lectura de Lana, era lo que podríamos llamar un pensador estratégico. No se limitaba a planificar lo que quería que sucediera. Planeó lo que esperaba que otros intentaran hacer. Me deslizó la carpeta por la mesa, y la abrí para encontrar lo que parecía un expediente completo de cada persona que había estado en ese juzgado el día de la lectura de la Lana. Fotos, registros financieros, información de antecedentes, evaluaciones de carácter. Era como si mi abuelo hubiera contratado a un investigador privado para que recopilara información sucia sobre su propia familia, lo cual, conociéndolo, probablemente había hecho. Empezó a tramar esto hace unos 5 años, continuó Green, sorbiendo su café como si estuviera hablando del tiempo en lugar de revelar que mi abuelo básicamente había estado dirigiendo una operación de inteligencia individual contra sus familiares. Justo cuando su matrimonio empezó a desmoronarse, él empezó a tener una idea más clara de quiénes eran realmente ciertas personas. El expediente de Clarissa era particularmente extenso. El abuelo lo había documentado todo, sus hábitos de gasto, sus publicaciones en redes sociales presumiendo sobre su nuevo marido, capturas de pantalla de sus tableros de Pinterest planeando su futura boda con Trevor, e incluso copias de los extractos de tarjetas de crédito que la mostraban gastando al máximo sus tarjetas en compras de lujo mientras yo trabajaba horas extra para mantenernos a flote. Fue como leer un análisis forense de mi propio matrimonio fallido, elaborado por alguien que había estado prestando atención a detalles que yo había pasado por alto o que había decidido ignorar. Pero fue con el expediente de Trevor donde la cosa se puso realmente interesante. Al parecer, mi abuelo había investigado a fondo los antecedentes de mi sustituto, y, debo decirte, los resultados no fueron nada halagüeños. Negocios fallidos, deudas impagas, un historial de pasar de un plan de enriquecimiento rápido a otro. Y, mi favorito, múltiples denuncias presentadas en su contra por intentar registrar frases comunes como vivir mi mejor vida y ser bendecido y agradecido, para poder cobrar licencias por usarlas en redes sociales. Tu abuelo predijo, casi con exactitud,
Cuando harían su primer acercamiento, dijo Green, abriendo una sección del archivo que contenía lo que parecía ser una cronología detallada de los eventos esperados. Escribió este memorando hace 18 meses. Clarissa esperará aproximadamente 2 o 3 días después de la lectura completa para contactarlo. Comenzará con falsa preocupación y manipulación emocional, y luego intensificará las solicitudes directas de participación en la gestión financiera. Cuando eso falla, intentará socavar su credibilidad mediante la presión social y campañas de rumores. Fue como leer un manual de estrategias para mi propia vida, escrito por alguien que entendía a los jugadores mejor que ellos mismos. El abuelo prácticamente había predicho toda la secuencia de eventos que se habían desarrollado durante el último mes, incluyendo el abrigo de piel sintética de Clarissa y el delirante consejo empresarial de Trevor. Pero aquí es donde se pone interesante, continuó Green, con la voz como si estuviera a punto de revelar algo realmente bueno. Tu abuelo no solo previó su comportamiento. Preparó contramedidas. Contramedidas legales que se activan automáticamente al cumplirse ciertas condiciones. Sacó otro documento, este con sellos de aspecto oficial y un lenguaje legal que me dejó atónito con solo mirarlo. Esto es lo que llamamos el protocolo de interferencia. Se trata de un conjunto de mecanismos legales que se activan cuando alguien intenta impugnar el testamento, manipular la opinión pública en su contra o interferir de cualquier otra forma con su herencia de maneras que podrían interpretarse como acoso o difamación. Lo bueno del sistema del abuelo era que no me exigía hacer nada. Los mecanismos legales se activaban automáticamente, como una especie de trampa para ratones legal que se cerraba en cuanto alguien cruzaba la línea entre la decepción habitual tras la herencia y la interferencia activa. Todas las campañas de rumores de Clarissa y las falsas pericias de Trevor habían sido documentadas automáticamente por el abuelo del investigador, que había contratado y pagado con años de antelación. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica?, pregunté, porque si bien la jerga legal era impresionante, quería saber qué significaba realmente para mi día a día tratando con esta gente. Green sonrió, la primera expresión sincera que le vi desde que nos sentamos. Esto significa que, desde el martes pasado, cuando nuestro monitoreo indicó que la interferencia había entrado en el terreno procesable, su exesposa y su novio tienen prohibido legalmente cualquier contacto con usted en relación con la herencia. Cualquier intento de impugnar el testamento, cualquier acoso continuo, cualquier intento de dañar su reputación en relación con la herencia, todo ello conlleva ahora importantes sanciones económicas. Pasó a otra página que mostraba un desglose de las posibles consecuencias. Hablamos de multas que empezaban en las 6 cifras y que iban aumentando a partir de ahí, dependiendo de la gravedad y la persistencia de la interferencia. Mi abuelo había creado un campo de fuerza legal en torno a mí y a mi herencia, uno que le costaría a cualquiera lo suficientemente estúpido como para ponerlo a prueba más dinero del que podría permitirse perder. Pero la verdadera obra maestra, dijo Green, con un tono casi admirativo, es la cláusula de exclusión permanente. Cualquiera que active el protocolo de interferencia queda excluido permanentemente de cualquier consideración futura en asuntos sucesorios, donaciones benéficas o relaciones comerciales relacionadas con los intereses de la familia Harrington. Su abuelo prácticamente los eliminó de su legado. Me quedé allí sentado, mirando esa montaña de documentación, esa elaborada fortaleza legal que mi abuelo había construido a mi alrededor sin mencionarlo, y sentí una mezcla de gratitud y asombro. El hombre no solo me había dejado dinero. Había previsto todas las formas posibles de que la gente intentara quitármelo y había preparado defensas que ni siquiera sabía que existían. Hay una cosa más, dijo Green, metiendo la mano en su maletín por última vez. Tu abuelo te dejó una nota personal. Te dijo que te la dieras solo después de que hubieras tenido la oportunidad de ver cómo reaccionaría la gente ante tu herencia. El sobre era sencillo, de papel color crema, con mi nombre escrito y la inconfundible caligrafía del abuelo. Dentro había una sola hoja con solo unas líneas. Niño, si estás leyendo esto, significa que hicieron exactamente lo que esperaba. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la subestimación de los pacientes? Bueno, ahora sabes por qué. A veces, la mejor venganza es ver cómo la gente se autodestruye mientras tú te mantienes alejado de ellos. Disfruta del espectáculo. Abuelo, uno pensaría que enterarse del campo de fuerza legal del abuelo habría sido suficiente para disuadir a cualquier persona racional de continuar su fallida búsqueda de mis miles de millones. Pero aquí está el problema con la gente desesperada, la racionalidad no es precisamente su fuerte. Al parecer,
Clarissa y Trevor decidieron que la mejor respuesta al descubrir que tenían prohibido legalmente acosarme era redoblar esfuerzos y presentar una demanda judicial alegando que no tenía la capacidad mental para administrar mi herencia. Porque nada dice que no busquemos tu dinero. Es como intentar que te declaren incompetente para que otra persona pueda administrarlo. Me entregaron los papeles un jueves por la mañana a un tipo que parecía que preferiría hacer cualquier otra cosa con su vida. Lo siento, tío, dijo, entregándome los documentos legales como si fueran a explotarle en las manos. Solo hago mi trabajo. Me pareces bastante normal, por si te sirve de algo. Gracias, notificador. Tu evaluación profesional de mi estado mental sin duda me ayudará en mi caso. La petición en sí era una obra maestra de escritura creativa que habría hecho reír a carcajadas a mi abuelo. Según el equipo legal de Clarissa, y usé ese término con cierta ligereza, ya que aparentemente habían contratado a los abogados que se anunciaban en la televisión diurna, yo sufría del síndrome de riqueza repentina y presentaba patrones de comportamiento erráticos, compatibles con angustia psicológica. Mencionaron mi tendencia al aislamiento, mis reacciones emocionales inapropiadas ante las conversaciones financieras y mi negativa a buscar asesoramiento profesional adecuado. Traducción: no iba a dejar que me quitaran el dinero. Me reí de sus patéticos intentos de manipularme y no los había contratado como asesores financieros. En su mundo, esto constituía una clara prueba de inestabilidad mental que requería la intervención inmediata de adultos responsables, en concreto, de los dos adultos responsables que, y casualmente, eran quienes presentaban la solicitud. La audiencia preliminar estaba programada para el martes siguiente, y debo admitir que la esperaba con ansias. No porque me preocupara el resultado, pues los preparativos legales del abuelo habían asegurado que el asunto estuviera condenado al fracaso, sino porque tenía genuina curiosidad por ver cómo Clarissa y Trevor planeaban presentar su caso con seriedad. Esto iba a ser mejor que la televisión por cable. La sala del tribunal era una de esas salas antiguas, con paneles de madera y techos altos que le daban un aire muy oficial e intimidante, probablemente el ambiente que Clarissa esperaba. Se presentó vestida como si estuviera audicionando para un papel como ciudadana preocupada número 3 en un drama legal. Traje conservador, maquillaje minimalista, cabello recogido en lo que solo puedo describir como un vínculo adulto responsable. Incluso había traído gafas para leer, que definitivamente no necesitaba, porque al parecer nada dice más de un testigo creíble que unas gafas innecesarias. Trevor, de alguna manera, había logrado encontrar un traje que realmente le quedaba bien, lo cual, sinceramente, era más impactante que cualquier cosa en su expediente legal. También se había cortado el pelo y afeitado la barba irregular que se había dejado crecer, transformándose de alguien que podría pedirte cambio en una tienda a alguien que podría venderte un seguro que no necesitas. Era como ver un programa de cambio de imagen, solo que en lugar de mejorar la vida de alguien, intentaban destruir la mía. Su abogado era justo lo que uno esperaría. Uno de esos tipos que probablemente se hizo abogado porque pensó que le daría importancia, pero terminó manejando casos como el perro de mi vecino ladró demasiado fuerte y quiero demandar a McDonald's porque mi café estaba caliente. Tenía la confianza que da ganar casos de tráfico y reducir las condenas por conducir bajo los efectos del alcohol a conducción temeraria. Señoría, empezó a levantarse y a ajustarse la corbata como si estuviera a punto de pronunciar el discurso de Gettysburg. Estamos aquí hoy porque nos preocupa genuinamente el bienestar del señor Harrington. Un enriquecimiento repentino puede ser una carga psicológica devastadora, y sin la orientación y la supervisión adecuadas, incluso la persona mejor intencionada puede tomar decisiones que no benefician ni a ella ni a la sociedad en su conjunto. El bienestar de la sociedad. Al parecer, mi decisión de no compartir mi herencia con mi exesposa y su novio constituía una amenaza para el tejido social de Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginar que quedarse con el propio dinero era un acto tan radical de comportamiento antisocial? Procedió a llamar a Clarissa como su primera testigo, y ella subió al estrado como si estuviera aceptando un premio de la Academia a la mejor interpretación de una exesposa en un drama financiero. Habló con esa voz cuidadosamente modulada que usaba cuando intentaba parecer razonable y preocupada en lugar de codiciosa y desesperada. Estuve casada con él 7 años, su señoría dijo, secándose los ojos con un pañuelo que claramente había traído como accesorio. Lo conozco mejor que nadie, y puedo asegurarle que esta repentina riqueza lo ha cambiado por completo. Se ha vuelto retraído, desconfiado y, francamente, un poco paranoico. Se niega a hablar de planificación financiera,
no considera el asesoramiento profesional y ha estado haciendo compras impulsivas que sugieren una preocupante falta de criterio. ¿Compras impulsivas? Compré calcetines en Target. Con efectivo. Al parecer, esto era evidencia de mi deterioro mental, y no solo de un tipo que necesitaba calcetines y tenía dinero para comprarlos. El testimonio de Trevor fue aún más entretenido. Subió al estrado con la confianza de alguien que ha visto todos los episodios de La Ley y el Orden y cree que eso lo califica como experto legal. Su señoría, llevo más de 15 años en el negocio, comenzó, lo cual era técnicamente cierto si se contabilizaban todos los proyectos fallidos y startups abandonadas como si estuvieran en el negocio. Entiendo las presiones y responsabilidades que conlleva la gestión de activos importantes, y puedo asegurarle que esta situación requiere una intervención profesional inmediata. Continuó describiendo sus diversas empresas comerciales en términos que las hacían parecer empresas de la lista Fortune 500, en lugar del desfile de desastres que realmente eran. Su empresa de cubitos de hielo artesanales se convirtió en una empresa especializada en la mejora de bebidas. Su fallida inversión en criptomonedas se tradujo en la adopción temprana de plataformas de monedas alternativas. Su intento de registrar frases comunes se convirtió en iniciativas de desarrollo de propiedad intelectual. Todo el asunto fue tan absurdamente desmesurado que empecé a sentir lástima por su abogado, quien tuvo que fingir que este testimonio era, de alguna manera, prueba contundente de algo más que su propia desesperación. Entonces le tocó a mi abogado responder, y ahí es donde la preparación del abuelo realmente rindió frutos. Mi representación legal no era un abogado de pacotilla ni un abogado de centro comercial. Este era uno de los mejores abogados de sucesiones del Estado, el tipo de persona que normalmente manejaba disputas familiares multimillonarias y batallas de herencias corporativas. Se puso de pie con la serena confianza de quien está a punto de desmantelar todo su caso con precisión quirúrgica. Su señoría, dijo, con la voz cargada de autoridad que da el no tener que alzarla para argumentar. Lo que tenemos aquí no es un caso de incompetencia mental que requiera intervención. Lo que tenemos es un intento transparente por parte de los demandantes de eludir un testamento legalmente vinculante mediante difamación y preocupación artificial. Luego procedió a presentar pruebas que hicieron que el testimonio de Clarissa y Trevor pareciera lo que era, una actuación cuidadosamente orquestada, diseñada para crear fundamentos legales para la interferencia financiera. Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, registros de sus intentos de contactarme para pedirme dinero, documentación de su campaña de desprestigio por toda la ciudad, lo más dañino de todo, copias de mensajes de texto entre ellos hablando de su estrategia para obtener una parte de la herencia. Pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando presentó la documentación del protocolo de interferencia del abuelo, que demostraba que toda su campaña había sido prevista, monitoreada y legalmente prohibida desde el principio. El difunto anticipó específicamente este escenario y estableció las medidas legales necesarias para evitarlo. Mi abogado explicó, entregándole al juez una gruesa carpeta de documentación que hizo palidecer visiblemente a Clarissa. La jueza, que había estado escuchando todo este circo con la expresión de quien ve una obra de teatro comunitaria particularmente mala, finalmente habló. Miró al abogado de Clarissa y Trevor como si acabara de intentar convencerla de que el agua corre cuesta arriba, y luego a la montaña de pruebas que mi equipo legal había presentado. Petición denegada, dijo, golpeando su mazo con la firmeza que suele poner fin a los dramas judiciales. Y recomiendo encarecidamente a los solicitantes que se familiaricen con las consecuencias legales de presentar demandas frívolas antes de considerar cualquier acción futura. El sonido de ese mazo golpeando lo que parecía música, específicamente el tipo de música que suena cuando el villano recibe su merecido en una película realmente satisfactoria. El rímel de Clarissa empezó a correrse, lo cual fue particularmente impresionante, ya que estaba bastante seguro de que había elegido maquillaje a prueba de agua específicamente para esta actuación. Trevor murmuró algo sobre que el sistema legal estaba amañado y que todo esto era una prueba de que el dinero lo corrompe todo. Al parecer, no veía la ironía de quejarse de la corrupción mientras, literalmente, intentaba robar la herencia ajena. Me quedé allí sentado observando cómo se desarrollaba este hermoso desastre, preguntándome si era demasiado pronto para empezar a buscar un yate de la victoria. Fue una delicia ver cómo se desarrollaban las consecuencias de su humillación en el tribunal. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño, sobre todo cuando se trata de alguien a quien un juez le patea el trasero delante de testigos. En 48 horas,
todos sabían que Clarissa y Trevor habían intentado que me declararan mentalmente incompetente para poder meter sus sucias manos en el dinero del abuelo, y todos sabían que habían fracasado estrepitosamente. El círculo social cuidadosamente cultivado de Clarissa se agotó más rápido que un charco en agosto. Resulta que nadie quería almorzar con la mujer que intentó estafar a su exmarido multimillonario y fue pillada con las manos en la masa. Sus seguidores de Instagram empezaron a caer como moscas, probablemente al darse cuenta de que seguir a alguien cuya principal característica era la de una cazafortunas fracasada no era precisamente un objetivo aspiracional. La situación de Trevor era aún más patética si cabe. Había pasado tanto tiempo alardeando de su trabajo de consultoría en MyState que, cuando se supo la verdad, se convirtió en el hazmerreír de todos los gimnasios, cafeterías y bares deportivos de la ciudad. El tipo que había estado repartiendo consejos sobre gestión de patrimonios a cualquiera que lo escuchara se reveló de repente como un simple aspirante a estafador cuyo mayor logro seguía siendo ese maldito concurso de Chile de 2008. Mientras tanto, yo me lo pasaba bomba, aceptando mi nuevo papel como el misterioso multimillonario del pueblo que había burlado a quienes intentaban aprovecharse de él. Me compré una casa bonita, nada ostentoso, solo un lugar cómodo con buena estructura y un jardín donde poder relajarme sin preocuparme de que alguien intentara echarme o venderla sin que yo lo viera. Empecé a colaborar con algunas de las organizaciones benéficas que mi abuelo había apoyado discretamente. Con los años, descubrí que tener dinero no se trataba solo de comprar cosas. Se trataba de tener el poder de mejorar la situación de quienes necesitaban ayuda. Me uní a algunas juntas directivas, asistí a elegantes cenas benéficas donde el champán no venía en vasos de plástico, y descubrí que había todo un mundo de gente haciendo buenas obras que ni siquiera sabía que existían. Una noche, unos 6 meses después del desastre judicial, volví a casa en coche tras un evento benéfico cuando vi algo familiar que me hizo detenerme. Allí estaba la casa de alquiler de Clarissa y Trevor, con un aspecto aún más ruinoso de lo que recordaba. La luz del porche parpadeaba como si enviara una señal de socorro. El césped parecía no haber sido cortado desde la administración Clinton, y podría jurar que los oí discutir sobre cupones caducados a través de sus delgadas paredes. Bajé la ventanilla, miré esa triste casita con la pintura descascarada y los sueños rotos, y susurré las palabras que llevaban meses dando vueltas en mi cabeza. El abuelo tenía razón. Ahora soy yo quien decide cuánto valgo. Entonces me marché, de vuelta a mi cómoda casa con la hipoteca pagada y el refrigerador bien abastecido, sintiéndome más rico de lo que jamás imaginé. No por los miles de millones en mi cuenta bancaria, aunque eso ciertamente no me dolió, sino porque finalmente me había liberado de gente que me veía solo como un trampolín hacia algo mejor. La verdadera venganza no fue el dinero en sí. Fue ver a mi exesposa y a su frío novio, campeón de concursos de cocina, perder en un juego que creían haber amañado a su favor. Habían tratado nuestro matrimonio como un ensayo, me habían descartado como un marido principiante que nunca llegaría a nada y asumieron que podrían manipular su fortuna para hacerse con ella. Pero el abuelo Walter los vio venir desde lejos, construyó fortalezas legales alrededor de su dinero y me dio algo más valioso que el dinero. La certeza de que valía exactamente lo que yo decidía, no lo que otros creían que podían sacarme. Y honestamente, ese sentimiento no tenía precio.